1 Corintios. Primera de Corintios, capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 al 5. Primera de Corintios, un poquito van a ir aprendiendo en el Nuevo Testamento, sí. Capítulo, versículo del 1 al 5. Capítulo 5, 1 Corintios, capítulo 5, versículo de 1 al 5. Si no lo encontraba, entonces me dicen amén. 1 Corintios, entonces, capítulo 5, versículo del 1 al 5. Amén. 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 Entonces, leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice un título, un caso de inmoralidad juzgado. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, y ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Amén. Entonces, ahí vamos a leer. Lo que quiere decir, voy a leerlo yo en palabras más simples, para que lo entendamos. Me gusta hacerlo, bueno, siempre el texto de inicio lo tomo normalmente a veces de una Biblia de la Nueva Versión Internacional. Más o menos quiere decir esto el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Dice, es ya del dominio público. La gente, como decir, todos saben que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, ni siquiera en el mundo se tolera lo que está pasando dentro de la iglesia. Eso quiere decir el apóstol Pablo. Por eso dice que ni siquiera entre los paganos se tolera. A saber que uno de ustedes, dice, en la iglesia, tiene por mujer a la esposa de su padre. Él está mencionando su pecado, sacándola a la luz. Dice, saber que uno tiene por mujer a la esposa de su padre. Y de esto se sienten orgullosos. No debieran, más bien, haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa. Es dura lo que está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia, al de Corinto. Él está diciendo eso es lo que tienen que haber hecho, no haciéndote partícipes de ese pecado, riéndose. Es dura a veces. Los mensajes no siempre son a veces un poco suaves, pero la Biblia dice eso, y uno tiene que exponerlo. Y como dice aquí, yo primero cuando abrimos la iglesia dije, Señor, voy a poner esto aquí, porque así voy a tener que enseñar. Y si no, te voy a dar cuenta delante de Dios. El diccionario, cualquier diccionario, dice
averiguar qué significa la palabra acoso. Es una palabra que en estos tiempos está en todas partes. Quiere decir que es perseguir con insistencia a un animal, apurándole y estrechándole, perseguir, importunar, fatigar a una persona, ocasionándole molestias. Eso quiere decir el acoso. Habla de un animal, es diccionario, y también un significado hacia la persona, de importunar, fatigar a una persona, ocasionándole molestias. Hay un ejemplo en la Biblia que servirá de modo de explicación para que entendamos. Pero también quiero graficar un poquito antes de ir. Indudablemente que todo esto, este mensaje, tiene que ver bíblicamente. No es algo de mi corazón, tiene que ver con la palabra, netamente. ¿Y qué ocurre hoy? Dice que tal vez nosotros a veces en el campo hemos visitado, que hemos tenido la oportunidad, la bendición de ir a los campos, y vemos cómo van a perseguir un corderito, un animalito X. Lo persiguen, los que hemos tenido la experiencia de ver cómo van detrás las personas y acorralan al animalito hasta matarlo, para comerlo. Pues, un corderito, una gallina, lo arrinconan para poder dejarlo inmóvil y después a la olla o al asado. Solamente quiero graficar algo. Y llevarlo, arrinconarlo y diciendo: ya es mío, ya lo logré, ya es mío, ya lo arrinconé tanto que no tiene dónde salir y entonces tiene que ceder. El acoso es algo parecido, así similar. Es un poco duro, pero graficalmente es así. Aclarar y considerar el acoso en sentido negativo de la palabra cuando hay una persecución a alguien con propósito de incitarle al mal es un pecado. Hoy, a todos. El acoso en el sentido negativo de la palabra, cuando hay una persecución a alguien con el propósito de incitarlo al mal, al pecado. Esta ilustración que acabo de hablar es de alguien que acorrala a un animal hasta que lo toma. Nos ayuda a comprender lo que realmente es el acoso para una persona, cualquier persona. Hombre y mujer, adultos, niños, no hay edad para esto. En la Biblia se relata un caso de seducción y acoso, donde un hombre llamado Sansón, después de ser seducido por una mujer llamada Dalila, fue acosado por ella al punto que Sansón, se conoce la historia, y si no, vamos a tratar de, los que no la conocen, de entenderlo un poquito. Al punto de que Sansón redució su alma a una mortal angustia. Tanto fue su acoso por Dalila que él tenía la angustiada. Sansón no supo escapar a esa situación. Se olvidó de que tenía un Dios. En esos momentos no clamó al Señor para su refrigerio y su salida de su agobio, de su agonía, de alma y espíritu. Al final terminó traicionando sus principios. ¿Quién era Sansón?
Sansón era un juez en el tiempo de los jueces de Israel. Dios nombró a Sansón como juez de Israel para dirigir, como un presidente, por así decirlo. Los jueces, él regía y Dios lo usaba a Sansón. Era un juez de Israel, un hombre respetado, libertador de la opresión que ejercían los filisteos sobre Israel. Sobre Israel, sobre su pueblo. Y él regía. Pensaba en la historia de Sansón, un hombre fuerte, que con una quijada mataba montones de hombres, de güey. Pero veámonos, acompáñenme, en el libro de Jueces, buscarlo por favor, en el libro de los Jueces, en el Antiguo Testamento. No quiero hacerle que busquen muchas cosas para no distraerlos del mensaje, pero es importante que lo busquen en el libro de Jueces, en el capítulo 16. Jueces, capítulo 16. Está hecho Josué. Después viene Jueces. Jueces, capítulo 16. Versículo 4. Si no lo encuentran con los textos que yo digo, no hay problema que después al final me lo pregunten. Yo se los doy, pero es importante que aquí le pedí que lo buscara para que conozcamos quién es Sansón. Jueces 16, versículo 4. Perdón. Dice el título, Sansón y Dalila. Dice, después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. ¿Cierto? Saltemos al versículo 15. Versículo 15, por favor. Después lean la historia completa ustedes, para yo no detenerme en el mensaje. Versículo 15. Y ella le dijo, ¿cómo dices? Yo te amo cuando tu corazón no está conmigo. Le está acosando, seduciendo. Le dice, y ella, Dalila, le dijo, ¿cómo dices? Yo te amo cuando tu corazón no está conmigo. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Él tenía la fuerza en su cabello. Dios había dado esa unción, esa gracia a Sansón. Y Dalila, por eso quise saltar, para no detenerme en toda la historia, léalo usted. 3 veces le dice ella, le reclamó, he pedido que tú me digas dónde está tu fuerza, dónde está, de dónde sale, dónde emerge, qué es lo que tienes para tener esa fuerza. Fue tanto el acoso de Dalila que lo sedujo, que al final, esta es la parte, cuando ya él cede, versículo 15, por eso puso, quise leerlo, junto a usted dice, y ella le dijo, mire la seducción y el acoso, dice, 3 veces te he dicho, ¿cómo dices? Yo te amo, o sea, seguramente él está diciendo, yo te amo, Dalila, no te preocupes, da lo mismo donde vaya mi fuerza, lo importante es que yo te amo. Entonces, o ella había algo más en su corazón, porque estaba ella tramando un plan para traicionar a su esposo, traicionar a Sansón. Esa era la idea, para sonsacarle, acosándolo, molestándolo, instigándole. Tanto fue así que este hombre de Dios le dice, cuando tu corazón está conmigo, ya me has engañado, o sea, 3 veces. O sea, 3 veces me han mentido, no me han dicho la verdad. Y esas 3 veces ella envió a los soldados para que lo detuvieran, y él sacaba fuerza y los botaba lejos y no lo tomaban preso. Entonces ya él, tanto la ceguera de Sansón, como la primera no darse cuenta, pero así es esto. Se ciegan los hombres y también las mujeres en el amor fingido, falso, como le pasó a Sansón. A la primera tenía que haberse dado cuenta y discernido, me parece que mi mujer, ¿cómo me pide, me dice que mi fuerza está en tal lado? Yo le confieso y vienen los soldados para tomarme preso. Pero la tercera vez ya le dijo la verdad. Dice,
Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Versículo 16. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Versículo 17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Hasta ahí llegó Sansón. El forzudo Sansón. Como dije, esta seducción que relata la Biblia es un acoso tremendo, un hombre de Dios, un juez de Dios, que se dio por una mujer llamada Dalila. Fue tan acosado al punto de que Sansón redució su alma en angustia y confesó. No supo escapar a esa situación, se olvidó de Dios. Si él, en ese momento de angustia, de esa aflicción de espíritu, que era una bendición tan grande, hubiera clamado al Señor, yo pensaba mientras escribía, mientras escudriñaba la escritura, decía: Señor, si Sansón se detiene, te dice, Señor, como nos ha pasado a cualquiera de nosotros en cualquier circunstancia, nos va a pasar o nos ha pasado muchas veces. Ya no doy más, Señor, no tengo salida, ayúdame. Tan simple como eso. Y el Señor viene en ayuda, lo hará, pero él no clamó. Prefirió la carne, la seducción, a Dalila, antes que buscar al Señor. Fue acosado tremendamente. Dios le hubiera dado un refrigerio y una salida. Al final terminó traicionando sus principios. Como dije anteriormente, él era un juez de Israel, un hombre respetado y libertador de la opresión que ejercían los filisteos sobre Israel. Fue tanta la presión, hermano, que ejercieron las palabras de Dalila. Lo acosó tanto hasta sentirse, estaba harto ya de su acoso. Y al fin, en palabras nuestras, se lo dijo todo. ¿Cuál era su fuerza? ¿Dónde estaba? Desde el nacer tenía la fuerza en su cabello. El acoso bíblico, hermanos, es un comportamiento agresivo y no deseado que va en contra de los principios bíblicos. El acoso puede ser religioso, sexual, laboral, hacia las mujeres y también a los hombres, para todos. El acoso se repite o tiende a repetirse en el tiempo, puede manifestarse en diversas formas, como por ejemplo, amenazas contra la persona acosada, su familia o amigos, comunicación no consensuada. Suena eso, ¿cierto? Pasaban muchas noticias de hoy en día sobre esas cosas. Consensuado, la palabra que se usa. Comunicación no consensuada, sin permiso, sin autorización. Como llamadas telefónicas repetidas, correos electrónicos, hoy en día este lugar. No ha pasado de moda. Hoy día es más tremendo que antes. Correos electrónicos, mensajes de texto, regalos no deseados, etcétera, etcétera. Yo he visto esto cerca
No lo voy a contar, pero para no sacar a luz nombre ni eso, pero le he contado a mi esposa. Lo estoy viviendo a veces. Me incomoda y me molesta mucho cuando veo señoritas, personas pasar, y algún hombre, varón, hace cosas como esta. Me molesta. Mi esposa lo sabe y me cuento. Lo digo, trato de ser y calmarme, decirlo con mucha, como cristiano, ponerle la espada, como se dice, como cristiano, para no perder la compostura física y carnal. Tengo que sacar la espada del Espíritu y hablarle con sabiduría. Lo quiere o no escuchar, porque nosotros los cristianos no debemos, como se dice, tapar esto. No debemos hacer vista gorda de lo que estamos viendo. No debemos. Y algunos cristianos lo hacen. Yo no lo haré. Dios me ayude. Entonces, el acoso puede tener efectos devastadores en las personas que lo padecen, tanto a nivel físico como psicológico. También puede causar daño social y económico para las familias y para las instituciones. Muchas personas hoy en día, hermanas, yo este mensaje es para la iglesia, obviamente que sí, es un mensaje cristiano, para la iglesia, por eso leo la Biblia, si no tendría algo como hacen los políticos. Es una advertencia para la iglesia porque lo hay también, lo hay en la iglesia. Y ustedes también han visto videos, muchas personas y hermanos están viendo. Siempre yo sé que al predicar este mensaje, y luego le digo, cuando yo estaba, le pido siempre a que mi esposa no se incomode, ten tranquilidad. Dios me dará la sabiduría, la palabra precisa para no ofender, pero hay que decir lo que está escrito, lo que Dios quiere, lo que el Espíritu Santo quiere decir a la iglesia. Y hay que sacarlo a la luz como hizo el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto, para que no le suceda lo que le sucedió a muchos hermanos o hermanas que se creen Sansón en la iglesia. Predicadores, pastores, evangelistas, misioneros, porteros, se creen Sansón. Si creen algunos hermanos o hermanas que están siendo acosados, y lo están hoy en día, dentro de la iglesia, que sí lo hay. Dios no se equivoca, sabe lo que hay. En la iglesia deben tomar serias medidas para proteger a la hermana o a los hermanos, específicamente a las hermanas. Un pastor, y tiene razón, de un ministerio que yo conocí, hermanos, un lindo ministerio que por intermedio de mi hijo en Toronto, en Canadá, que vive en Costa Rica, y ese ministerio muy hermoso, el siervo de aquel ministerio, un buen siervo de Dios americano, un buen hombre de Dios, digo, un pentecostal, que tiene las mismas creencias, de acuerdo a la palabra, bautismo del Espíritu Santo, con evidencia, hablar de otras lenguas, dones que la iglesia hasta el día de hoy está en. Dios no ha cambiado, puede hacer prodigios y milagros hoy en tu vida, lo puede hacer. Cambiar el lamento en baile también lo puede hacer. Es difícil, hermano. Dice que, se me fue lo del pastor.
Él prohibió en su iglesia, en su ministerio. Yo decía, Señor, es un poco incómodo, pero sí está bien, porque había muchos hermanos carnales, frescos, como se dice aquí, que saludan a las hermanas muy efusivos, y la hermana percibe eso, y tiene razón, porque percibe, la mujer es intuitiva, tiene eso para percibir de qué forma la están saludando. Claro que sí. Y él prohibió a los hermanos que la saludaran con los santos, como dice la Biblia. Entonces uno dice, y uno no es que se escandalice, Señor, que la Biblia dice, sí, la Biblia dice, pastor, saludado los hermanos con los santos. Pero hay uno, y muchos que ya no tienen la aureola, aparentemente, pero no son santos, tienen pensamientos carnales, acosadores, las hermanas. Y muchas hermanas a veces no quieren volver a la iglesia porque no cuentan, no le dicen al pastor, y si el pastor es carnal, menos le van a decir. Si tiene 2 mujeres, 2 esposas, menos le van a decir. No van a recurrir, ¿cómo no van a recurrir al pastor? Y si el pastor es así, los demás van a ser igual, el portero, el pasillero, todos tienen por hora ajena. ¿Cómo se van a acercar? Y eso está en la iglesia hoy en día. Hermanas heridas, familias enteras. Si le paso eso a mi esposo, me voy de esa iglesia. ¿Cómo voy a ir si mi esposa la saluda de esa manera? El acoso, como dije, puede tener efectos devastadores en una persona, a nivel físico y psicológico. Cercanías físicas o visuales repetidas, gestos, de esperar que llegue a ciertos lugares para coincidir y molestar, seguir a alguien. O voy a la iglesia porque va la hermana. Voy a ir a esa iglesia porque va la hermana y me agrada la hermana. Por eso voy, pero no voy en busca de Dios. No voy en busca de mi sanidad espiritual. Fingen en la iglesia. Hay lobos con ovejas en la iglesia. Lo hay. Lo dice la Biblia. Tener cuidado con eso. Publican información amenazante o personales sobre alguien. ¿Hay que tomar medidas en la iglesia? Sí. ¿Se puede? Claro que sí. Hablar con el pastor, si el pastor es un hombre de Dios, marido de una sola mujer, como dice la Biblia, con sus hijos en sujeción, o temerosos de Dios, puede entonces el hermano acercarse, o el hermano, porque también hay otros extraños, varones extraños, y hablar. Ahora, si el pastor no es una persona muy espiritual, siempre habrá alguien, tal vez los diáconos o alguien de la iglesia que ustedes sientan, los hermanos sientan que son hermanos de buen testimonio. La Biblia dice que por los frutos uno conoce a la persona. Que no sale afuera saliendo de la iglesia y empieza a insultar a medio mundo. Se le pierde el Señor al salir ahí, apenas cerró la puerta. Se puede orar al Señor, pedirle a Dios que le muestre a quién decirle. Dios lo hará. Dios lo hará, sí lo hará el Señor. Él le dirá lo que tenga que hacer. Tarde o temprano Él dará la respuesta. Hay que confrontarlo. Y dice el apóstol Pablo, expulsarlo de la iglesia.
al extremo si no se arrepiente de su pecado. Denunciarlo a las autoridades correspondientes, una vez bien comprobada, obviamente que sí, no suponiendo su inclinación al acoso de la iglesia, a los hermanos. Esto nunca se debe dejar pasar por alto, este pecado en la iglesia. No debe ser. Hay que denunciarlo y extirparlo de las iglesias. No debe estar. En esta historia de Sansón, historia real bíblica, cuando la vemos en las películas, como hemos visto la historia de Sansón, sobre todo en la Semana Santa que muestran estas películas, realmente no tomamos la profundidad de lo que ocurrió. Mas el Señor, cuando leemos la Escritura, me dice, ¿por qué razón ocurrió esto? Y realmente digo, oh, ese Señor, ahora entiendo por qué ocurre. Sansón no fue capaz de vencer la seducción y el acoso de Dalila por parte de ella, que Dalila fue instada a decirle la verdad para apresarlo y hacerle daño, porque él defendía a Israel. Fue aconsejada, instada a Dalila a realizarlo con el claro propósito de derrotarlo, vencerlo, hacerlo caer. ¿Recuerda usted el ejemplo del animalito? Lo acorraló, tanto que lo hostigó, lo acosó, hasta que dijo, ya, hasta que no, sí, córtame el pelo. Mis trenzas son las que me dan la fuerza. Digo, ya está. En vez de decir, Señor, no doy más. Todos hemos vivido esa manera. Esto no es como, es algo diferente, hermano, pero nunca me recuerdo yo cuando todos somos probados en la vida cristiana, cuando venimos al Evangelio. En un momento dado, el Señor, misericordia, no me gusta hablar de mí, pero a veces el Espíritu Santo le recuerda, ¿te acuerdas tú que viviste eso? Sí, dice el Señor. 7 años de prueba, me dijo el Señor, te estarás. Wow. 7 años tú estarás probado. Para probar tu paciencia. Me quitó todo el Señor. No era rico, nada, pero todo lo que podía tener. Administración de restaurantes, etcétera, etcétera. Todo. No tenía ni para pagar el pasaje. Mi esposa, había una puerta al Señor. Yo quedé en casa 7 años. No puedo mentir porque si no, yo moriría aquí mismo. Y 7 años me dijo eso. Y dije, Señor, pero ¿cómo? En la mitad de los años de prueba, no había nada para mí, todas las puertas se cerraron. Economía, trabajo, todo. Cuando Dios te cierra la puerta, no hay nadie que la pueda abrir. Él abre puerta y cierra puerta. Así dice la Biblia. Él da y quita. Cerró las puertas al extremo que no había nada. Y uno siente que donde va, no hay nada. No hay esperanza, no hay puertas, no hay trabajo, no hay nada. Dios quiere tratar contigo, conmigo, en alguna circunstancia. ¿Por qué estoy así? Pues, un día de esos, en aflicción de espíritu, Señor, tu palabra dice que a tus hijos no les faltará ni el pan ni el agua. Y hoy no tengo ni para pan.
no pasaron, tal vez para un día, tal vez, y una persona y golpea mi casa y dice: Señor, usted es conductor, usted tiene licencia. Bueno, sí, fíjese que allá en la villa, un poco más allá, hay un señor que puso una panadería, una masaldería y necesita un conductor para que reparta el pan sobre la villa. Fui para allá. Y el código que tienen los panaderos, como los carniceros, todos los días cuando usted termina la jornada le regalan 1 kilo, 2 kilos de pan. Tenía pan hasta que sobreabundo, me tapó la boca el Señor. Tenía tanto pan que decía tenía que llevar para la casa. Por reclamar. Él me llenó de pan y dije: oh, Señor, me arrepiento, Señor. Así es. En el momento de la aflicción Dios obra. Claro que sí. Sansón reveló su secreto. Él se doblegó, lo hizo caer una bella y frágil y débil mujercita, a un varón fuerte, fornido, lleno de unción de gracia de Dios. Mire lo que usó el enemigo: una frágil y bella mujer y débil, ¡pum! ¿A cuántos les pasa eso? Hombres y mujeres. Dobló su identidad, su carácter, convirtiéndolo en traidor de sus principios hacia Dios, revelando el secreto de su fuerza. Y finalmente perdiéndolo todo. Yo no fui Sansón. Hay que ver con Sansón. Un trato con Dios distinto, para aprender a depender de Dios. Para aprender a depender de Dios. Sansón con una inclinación. Él tenía una inclinación, hermanos, se entiende, a la carne. Era un carnal. Recuerde, habla la Biblia que él se acostaba con prostitutas. Siendo un juez, era carnal. Dios le da la libertad para que coja. Y era así, Sansón. Dios lo dejó. Tenía una inclinación a la carne, al sexo. Finalmente fue acosado y seducido por su pecado. Como el borracho al alcoholismo, como el que toma la droga a la droga, etc. Fue seducido. Si hubiera hecho una pausa, como le comenté, y conversado, recurriendo a Dios en el tiempo preciso, el enemigo no le dio lugar, no le daba lugar, vamos a ver, como al animalito eso. Y dijo Sansón: ya estoy listo. Eso es un animalito. Nosotros somos hijos de Dios, criaturas de Dios. Siempre Dios nos va a dar la oportunidad, a ti y a mí, en el momento preciso. Él nunca llega tarde. Siempre llega a tiempo. Siempre. Y te va a ayudar. Te va a dar la salida. ¿Cómo? Yo no sé. Enviará un ángel, pero lo hará. Para Él nada es posible. Absolutamente. Y Él no pensó en ese momento en el Señor. Y cayó. Si hubiera hecho una pausa y conversado, recurrió a Dios en el tiempo, Dios le habría liberado. Protegido, pero siguió adelante sin preguntar. Su deseo fue mayor que su deseo, y la Biblia fue mayor que el consultar a Dios. Es muy posible, dice un comentarista por ahí que leí, que una persona acosada pueda ceder. Es muy posible. Y para quitarse la presión de encima, entregue sus riquezas morales
que le harán o le hacen sentirse con dignidad. Y creyendo que así de esta manera puede escapar del acosador, haciendo concesiones, pactando. Lo que realmente está haciendo es dejarse esclavizar, dejarse llevar por una práctica que le hará adicta o adicto a la misma seducción, de la cual no se podrá hacer fácilmente. Hermanas, ¿qué pasa eso? Pastores, ¿qué le pasa eso a la iglesia? Predicadores, maestros, diáconos, evangelistas, nadie escapa. Bueno, un varón, a lo mejor se creía Sansón. Contaba un pastor muy lindo del Señor. El hermano, una predicación similar. Cuídate. No, hermano. Yo sé la Biblia, de Génesis, Apocalipsis. Tengo mi corazón. Sé todos los textos, versículos bíblicos. Yo no, le digo a mi esposa, no tengo memoria para eso. Pero sí, el Espíritu Santo me recuerda las cosas que debe decir. No pasa nada con eso. Y él se jactaba. Ten cuidado, hermano. No bastó el Señor. Él no tienta a nadie, pero el enemigo sí. Subió la micro, no había nadie. Subió una niña, se sentó atrás, el hermanito espiritual, se jactancioso. Y subió una niña, contaba el pastor. Y él le contó después. Se sentó atrás el varón. No había nadie más de pasajeros. Subió él y la niña se sentó al lado. Podía ser sentado en cualquier lugar. Con minifaldas, bien cortita. Y puso la pierna al lado y empezó a tocar con sus piernas el hermano. Y se acordó el hermano. Gracias al Señor. Y tocó el timbre y se bajó. La Biblia dice, mire que te firme que no caiga. El que te firme, mire que no caiga. El que crea decir, no, mentira. Nadie puede decir eso. La misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame. Yo oro por mis hijos. Oro por mis nueras. Para que Dios aleje la tentación de la carne en sus vidas. Tan propenso, todos tan propensos. O alguien puede decir que no, si la Biblia dice que sí. Podrá decir, no, como que varón, no, yo estoy preparado. Nadie me seduce. No hay. El acoso no va conmigo. El acoso a alguien. Inmediatamente va a caer ese carnal. Oro a Dios. Le digo, Señor, aleja de mis hijos aquellas acosadoras. Aleja de mis nueras aquellos hombres acosadores. No permitas que caigan en la tentación de la carne, porque van a destruir su hogar y sus vidas. Y oro y pido y clamo al Señor por ello. Eso debemos hacer. Orar y clamar para que no caigan en eso. Cualquier adicción en contra de los mandamientos de la ley de Dios y por ende contra la naturaleza humana atrapan a la persona y la esclavizan. Ceden, voy a ceder para que no me moleste más. Al contrario, caen en la red. Solo Jesús puede libertarnos a plenitud. Solo Cristo a través del clamor y la oración. Y dar paz a vuestra alma y espíritu. Solo Él tiene poder. En Juan 8:32, Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, dijo Jesús. Una de las cosas más importantes que necesita hacer la persona que está acosada, siendo acosada como hoy
muchas hermanas quizás escribirán o se sentirán identificadas. Sí, claro que sí. En muchas iglesias, en los campos, en las ciudades, no importa, los acosadores están en todos lados. Ricos, pobres, iglesias grandes, pequeñas, todas, mayormente donde hay carnalidad y hacen esos shows que hay hasta trago dentro, pico sour y mojito, qué sé yo, en las iglesias. Y con luces, usted sabe, hacen el trencito, bambolea la hermana, la pastora, usted sabe cómo están hoy en la iglesia. ¿No habrá ahí? Hay hermanas o familias que aman a Dios y están pasando por ese momento. Sí los hay, claro que los hay. Una de las cosas, como decía, más importante que necesita hacer la persona acosada, hermano o hermana, es comprender cuándo le están acosando. Y las mujeres saben, son perspicaces, inteligentes, sabias, más sabios y no tan brutos como los hombres. Tienen ese don más desarrollado. Perciben de quienes las persiguen, que esas personas, hermanitos, carnales, no están actuando correctamente. Ellos son asaltantes. Ignorar las palabras de aquellos carnales dentro de la iglesia cristiana, ya sea desde aquí para abajo, ignorarlas es un paso muy importante. Hay que considerarla y preocuparse. Cualquiera persona, hermano, puede ser acosado, de cualquier edad. Pero lo peor de todos es cuando hay inocentes niños que sufren del acoso. Niños en las iglesias, en el mundo, ni hablar. Si hay en las iglesias, ¿cómo no hay en el mundo? Niños acosados, vulnerados, inocentes niños. La Biblia dice en Mateo 18:6, y cualquiera, lo dice Jesús, Mateo 18:6, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Cualquiera que quiera dañar a unos pequeñitos, a los niños. Imagínense, hermano, si dañan a los adultos, a las hermanas, hasta las ancianas, nadie se escapa de estos asaltantes. Mayormente los niños, sanos, limpios de mente, que van a las iglesias. Hay que cuidarlos y protegerlos. Orar por los niños. La Biblia nos enseña a dirigirnos a los demás con respeto y sabiduría, con amor genuino, si está Cristo en el corazón nuestro, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con los hermanos y con todos. En Colosenses 3, 20, 21 dice, hijos, obedecer a vuestro Padre, dice el Señor, en todo, porque esto agrada al Señor. Pero también le dice a los padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, o sea, se desanimen, para que no lo lastimen, no lo irriten, no lo enfurezcan, con sabiduría.
En 2 Corintios, capítulo 7, versículos 5 y 6, dice el apóstol Pablo: cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo, estoy leyendo de la Biblia, nueva versión internacional, hermano, dice en 2 Corintios 7, del 5 al 6, dice el apóstol Pablo: cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro, pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito. También los hermanos, Pablo fue acosado, decía, por conflictos por fuera y temores por dentro. O sea, por fuera y por dentro de la iglesia, él tenía conflicto, era acosado, perseguido por su fe en Cristo. Pablo era soltero. Quizás le decían cosas, lo ofendían por ser soltero. Pero Pablo era soltero porque se dedicó a la obra del Señor. Ese es otro tema de la iglesia. Pero él no era carnal, no necesitaba esposa, porque él servía el tiempo completo a Dios y él tenía un don que dice la Biblia, el don de continencia. No como los curas, que no tienen el don de continencia y hacen todas esas barbaridades en las iglesias. Porque no tienen el don de continencia, entonces cásense. O los otros extraños, medios raros, se meten en la iglesia para violar. La Biblia no habla de eso. Pedro era casado. Muchos de esos apóstoles eran casados, tenían esposas. Pero Pablo tenía el don de continencia. No tenía eso de mirar a la mujer. Pero era un hombre. Era un varón. Un hombre de Dios. Un hombre de Dios. Dice, cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro. Pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló en la llegada. Voy a ver, quiero leer 1 Corintios 10:13. Dice, 1 Corintios 10:13, dice el apóstol Pablo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios te da. Lo dice la Biblia, hermano. Dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, hay tentación. ¿Quién tienta? El enemigo. Satanás dice que tiene por sobrenombre el tentador. Dios nunca te va a tentar, mi amiga. Satanás, diablo, el tentador, te tentará para acosar. Pero Dios te da la salida, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. O sea, nunca nosotros vamos a ser más tentados de lo que no vamos a resistir. Señor, ya no doy más. Quiero arrancar como José, cuando lo tentó la esposa de Potifar. Señor, no doy más. Y arrancó. Dios le va a dar la salida. Si no, dice que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Estás siendo tentado? No te preocupes, hijo, yo te voy a cuidar. No te preocupes, hija, yo te voy a proteger, yo te daré la salida. La llevaré para otro lado, lo llevaré a otro camino. Vente por acá, no te vengas por ahí mismo, súbete en otro colectivo. Hay un hombre, qué sé yo. Dios te va a dar la salida. Bájate de la micro. Dios le va a dar la salida para que podáis soportar. Dios lo hará.
Mateos 22:39, nos dice el Señor, sí, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dijo, Jesús nos enseña a amar, no se contradice la Biblia, a nuestros enemigos y orar por aquellos que nos persiguen. Parecía un poco contradictorio contra el acosador, no se pareciera. No es así. Nos enseña a amar para que se arrepienta ese acosador, ese hermano carnal, ese hermano charlatán, mentiroso, embustero, que quiere hacer daño. Orar, aunque nos pulsen de Dios. Señor, como dice Pablo, entregó a Satanás para que lo corrija. Nos enseña a amar a nuestros enemigos y orar por aquellos que nos persiguen. Este amor radical nos desafía a responder al acoso, no con odio o venganza nuestra. No con odio o venganza nuestra. Dios lo hará por ti. Te protegerá y si hiciste daño a los que ya, Dios se vengará. Que Dios tenga misericordia de todos esos. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, nos dice, sino dejad lugar a la ira de Dios. Tremenda es la ira cuando toca a uno. Si nosotros nos enojamos cuando nos toca a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra esposa, nos da rabia, nos cegamos a veces. ¿Cuánto más Dios que nos ama? El amor de Dios no podemos compararlo. Ni tú y yo no podemos comparar el amor de Dios por nosotros. Él envió a su Hijo a morir en la cruz. ¿Quién hace eso? Enviar a su Hijo a morir en la cruz por ti y por mí. ¿Uno mandaría a su hijo morir por los demás? ¿Por la familia? Con suerte alguno para que donen un riñón. Pero Él envió a su Hijo a morir en la cruz por ti y por mí. Es el amor de Dios. Por ti y por mí. ¿Cuánto te amará Dios? ¿Cuánto me amará a mí? Que dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios se va a vengar de todo lo que te han hecho. Todo lo que le ha hecho daño a tu vida, Dios lo hará. Ni te vas a dar cuenta. Un hombre, voy a contar muy resumido, acosó nuestra vida como familia, insultándonos hasta nuestro mismo hogar, en la puerta de la casa. Un día domingo, como hoy, 11 de la mañana, la gente barriendo adelante sus jardines, personas jugando fútbol, y fue y me insultó mi vida, tratándome de ladrón y un montón de cosas. Solamente dije, papá, mire ese hombre, tú no eres así, te grita, te insulta aquí. Yo le dice, vive Jehová, que la venganza es de Dios. Nosotros debemos orar ahora. Papá, está afuera gritando y los vecinos mirando. No importa. Oremos. Oramos. Y él gritaba como un orgullo afuera. Después que terminó la oración, dijo, ya el Señor nos dio la victoria, levántate, hijo. Y hubo en ese momento un autopolicía, situación enfrente de él, y lo ve que está autopolizando el paso primeramente y gritando, insultando. Y dije, Señor, yo nada le he hecho. Solo abrí la ventana. Le dije, Señor, si este hombre que está allí,
que me insulta, me dice que le robé tantos millones de pesos, que lo estafé, existe juzgado, existen las leyes terrenales en las cuales él puede demandarme y allá llevarme, pero él no tiene derecho a venir a insultarme de esta manera. Y tiene razón, el policía dijo que doy 5 minutos porque se vaya de aquí. No hizo caso al policía y siguió. Entonces le dijo, ¿sabe qué? Subas al auto, lo voy a detenido a usted, a su chofer y a todo. Pasó el tiempo y el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Aquel hombre morirá como un perro. Y murió como un perro atropellado, así mueren algunos perritos. Murió en una calle, después de quedar en silla de ruedas, sin nada. Dios te guardará y te protegerá. Si tú obedeces, haces la voluntad de Dios, eres un hijo de Dios. Dios se encargará, y la ira de Dios por sus hijos, por ti, es grande. Él te cuidará y te protegerá donde quiera. Aquellos que te hicieron daño, o te trataron mal, Él lo hará tarde o temprano. Tú solo ten misericordia. Y así fue, hermano. Dios pelea por ti, por mí. Agregar que, sin embargo, amar a nuestros enemigos no significa que aceptemos positivamente el abuso, el acoso, porque podríamos dañar a otros. La Biblia nos aconseja buscar justicia y proteger a los oprimidos. Vean el Salmo 91 para terminar. Yo quiero leer solamente. ¿Por qué quiero leer este salmo? Un poquito más al principio. Salmo 91. Muchos, este salmo, cuando entran a los hogares, ustedes los ven como amuletos, o lo tienen abierto en su living, o con cositas colgadas, etc. Algunos hermanos inmaduros, como predicamos, a veces lo tienen aún abierto en sus vehículos, pensando que el Salmo 91 va a protegerlos de algo. No, ni el tenerlo ni el ponerlo, sino debe estar en el corazón de nosotros. La palabra es viva y eficaz, es por fe. Entonces dice, tiene que estar en tu corazón este salmo. Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, el castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y alarga su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guardarán en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Me invocará, dice, y yo le responderé. Con él estaré, yo en la angustia lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Entonces salgo en el corazón.
ahí debe estar, en tu corazón y en mi corazón. Sin conocer la Escritura, muchos recién llegando al Evangelio, con un estado depresivo tremendo, crítico, extremo, llegando a Jesús, solamente decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por las calles, al trabajo, en la locomoción, en el metro, donde quiera, solamente ese texto bíblico sabía. Y eso fue suficiente. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y no sabía nada más, pero así el Señor me tomaba de esa palabra. Cuánto más si sabe todo lo más, pero tienes que aplicarlo, llevarlo al corazón. Decir que tú tienes fe, que Jehová te librará, que Jehová te cuidará, que Jehová Dios te protegerá, que Jesús es tu pastor. Y verás la luz. Y no tendrás y te sacará de la luz, o sea, de tinieblas a luz. Él lo hará. Estarás bien y dormirás bien. Cuando viene Jesús y pasa, sucede. De verdad que sí, hay que aplicarlo. Prueba, Dios lo hará. Dios lo bendiga, hermano. Vamos a orar con la palabra. Cierren sus ojos. Hace calor, como decía un pastor, abajo hay más calor. Allá debajo del infierno hay mucho más calor. Aquí estamos, la gloria todavía. Cierre sus ojos, hermano, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, la enseñanza para nuestros corazones, para nuestras vidas. Nos fortalece, nos enriquece, nos da refrigerio, nos da esperanza. Para todos aquellos hermanos que escucharán y verán este mensaje que tú has entregado a través de tu Espíritu Santo, por estos medios, Señor, en nuestra iglesia también. Glorifícate en ellos, dale fuerza, dale valor. Señor, levántalo al que está caído, al que está triste, al que está agobiado, el que está en un rincón, Señor, pronto a ser derribado. Sácalo de ahí, Señor. Padre mío, libértalo. Dale la salida. Tú eres nuestro Dios grande y poderoso. Señor, no hay nadie que pueda enfrentarse a ti. Nadie, Señor. Porque tú eres el creador del cielo y de la tierra. Señor, tú eres nuestro Dios, nuestra fuente de salvación. Y que Jesús vino a salvar y a buscar lo que estaba perdido. Señor, restaura la iglesia. Señor, haz que la iglesia vuelva a la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ayúdanos, Padre mío. Danos fuerza en estos tiempos tan difíciles, Señor, que está pasando la iglesia cristiana, evangélica, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.